Buenas noches a todos. Continuamos con el ciclo de diálogos teosóficos. En esta oportunidad leeremos la primera carta de HPV a la Convención Americana de 1888. Buenas noches a todos y muchas gracias. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos. Eh, estamos desde la semana pasada haciendo un ejercicio a manera de diálogos, donde les pedimos a todos los hermanos que estén presentes que si desean participar con una opinión eh, respecto de lo que vayamos presentando, lo pueden hacer con todo gusto y con la decisión y con la confianza de que eh, su participación será bienvenida y desde luego que nos ofrecerá algo provechoso. Esta vez quiero hacer a manera de un pequeño homenaje a los fundadores, a la señora Blavatsky, al coronel Olcott y al señor William George, que fueron estos dos, el coronel y, y el señor George, por los compañeros de la señora Blavatsky, los más cercanos diremos, en la gran empresa de la fundación de la Sociedad Teosófica y la posterior defensa de la misma, a medida que eh, fue creciendo la Sociedad Teosófica, fue recibiendo una mayor cantidad de ataques infundados completamente por ignorancia o por maldad, por querer hacer daño. Entonces, para esto, les repito que a manera de homenaje, quise traer esta primera carta que les envía la señora Blavatsky eh, desde Londres a la Convención Americana de 1888 que se estaba realizando, es decir, la convención es la reunión de todos los teósofos de aquel tiempo y que se reunieron en Chicago, Illinois, según dice aquí en Sherman House, en Chicago, Illinois, del 22 al 23 de abril de 1888, donde ella pues vierte algunos conceptos respecto de la sociedad teosófica y sobre todo de los estudiantes de teosofía a la par que de aquel personaje como fue el señor William George, que estaba a cargo de la sección americana de la Sociedad Teosófica en aquel 1888. Sí, atentamente, William. Voy a leerlo como se está escrito. Judge, secretario general de la sección americana de la Sociedad Teosófica. Mi querido hermano y cofundador de la Sociedad Teosófica, al dirigirme a usted en esta carta, pidiéndole que la lea ante la convención convocada para el 22 de abril, primero que todo, quiero presentarles mis más cálidas felicitaciones y cordiales deseos a la Asamblea de delegados y de buenos hermanos de nuestra sociedad y a usted mismo, el alma y corazón de este cuerpo en América. Fuimos varios quienes le dimos vida en 1875. Desde entonces, ustedes han estado solos para preservar esta vida o esa vida a través de informes buenos y malos. Es principalmente a usted, si no es por completo, a usted que la Sociedad Teosófica debe su existencia en 1888. Permítame entonces agradecérselo por primera vez y quizás por la última vez, públicamente desde el fondo de mi corazón, que solo late por la causa que usted tan bien representa y la que fielmente presta servicio. Deseo también que recuerde en esta ocasión tan importante
que mi voz es solo el débil eco de otras voces más sagradas y la transmisora de la aprobación de aquellos cuya presencia está viva en más de un corazón teosófico verdadero y vive, como lo sé, principalmente en el suyo. Que la sociedad allí reunida pueda sentir el cálido saludo con la misma fuerza que éste se da, y que cada hermano presente, consciente de lo que ha merecido, pueda beneficiarse de las bendiciones enviadas. La teosofía ha tenido recientemente un nuevo comienzo en América, que marca el inicio de un nuevo ciclo en los asuntos de la sociedad en Occidente. Y la política que usted sigue ahora se adapta admirablemente bien para expandir el movimiento y darle una visión más amplia, y para establecer sobre una base firme una organización que, a la vez que promueve sentimientos de simpatía fraternal, unidad social y solidaridad, dará un amplio espacio para la libertad individual dentro de la causa común, la de ayudar a la humanidad. Me llama la atención la forma en que ella manda las salutaciones de los maestros que viven en el corazón de todos los teósofos. Eh, Me imagino que está haciendo connotación de que en el corazón viven las preeminencias que en el segundo párrafo que terminaron de leer estaba estipulando, que era una organización con simpatía fraternal, unidad social y solidaridad. Entonces, en el corazón de los verdaderos, en el corazón del teósofo verdadero, está ese ideal de simpatía fraternal, unidad social, solidaridad, que ayuda a la liberación de la humanidad. Entonces, ese reconocimiento del trabajo que está haciendo QH y los que allegados a él se encuentran dentro de la sociedad, hace sentir que ella le manda realmente la energía. Literalmente aquí dice bendiciones enviadas, ¿no? Pero así como lo habíamos hablado la vez pasada, esas bendiciones que cada uno, y de hecho lo pone aquí muy severamente, dice, consciente de que lo ha merecido. Ese, ese corazón teósofo que ha trabajado por la teosofía desinteresadamente, entonces espera que ese corazón cálido reciba esas bendiciones, puesto que él sabe en el fondo de su corazón que ha trabajado de esa forma altruista sin beneficio personal, porque me imagino que en ese momento habrían personas trabajando dentro de la sociedad que no estaban trabajando tan fuera de su egoísmo, para los cuales en el fondo de su corazón no existía ese reconocimiento de merecer esas bendiciones, pero solo me llamó la atención esa parte en esta inicio. Sí, muy señalado, ¿no? Se resalta este mensaje, esta parte del mensaje, precisamente, ¿no? Porque hay un reconocimiento absoluto a la labor del señor George, precisamente, y esas bendiciones son ese reconocimiento, precisamente, de su alto altruismo y de su compromiso con más que con la sociedad, con la humanidad, como aquí dice también. Y ese es el papel de la sociedad teosófica. No, no ciertamente eh, olvidarse de tener un reconocimiento, esa sensibilidad hacia los líderes, hacia quienes eh, ponen tiempo, energía y dinero y su trabajo, sin importar otra cosa más que el poder servir a la humanidad. Y ese es ese reconocimiento precisamente el que vale la pena resaltar aquí. Y vaya que lo dice quien había servido de una manera
1000 veces mayor que como lo hacía el señor George, cada quien en su nivel, desde luego, por el nivel de compromiso que tenían frente a los maestros. Buenas tardes, hermanos. Bueno, a mí me conmovió mucho ver cómo ella se siente tan como la más humilde de todas las colaboradoras en la obra, y cómo engrandece la labor de este señor. Y de paso ella siente como que quizás sea la última oportunidad que ella tenga. Su corazón está como henchido de tanta emoción y alabando tanto la labor de este señor, y de repente reconozco como un corazón muy grande, muy noble, que quizás no había podido percibir porque siempre estamos trabajando la parte intelectual de la obra, tratando de entender y de aprender los conceptos. Eso es todo, gracias. Gracias, Diana. Has tocado una parte muy sensible. Efectivamente, la señora Blavatsky era una persona, un ser humano, muy sensible a los problemas de la humanidad. Baste decir que creo que en uno de los puertos de Francia hay una anécdota, o de Holanda, no recuerdo, en que ella tenía que viajar a Nueva York por mandato de sus maestros o de su maestro. Entonces, pues los viajes eran por barco. Y estando ella eh, esperando abordar el barco, vio que una señora con 2 niños estaba sentada llorando. Y entonces se acercó ella a preguntarle que por qué lloraba. Hemos de decir que la señora Blavatsky procedía de una familia aristocrática de Rusia, o de Rusia en aquel momento, lo que hoy es territorio de Ucrania, ¿sí? Entonces le pregunta que por qué lloraba y le dice que la habían timado, que le habían eh, le, le habían robado su dinero, vaya, o los boletos, los que ya tenía ella para el viaje, y que ella iba a Nueva York porque se iba a encontrar con su esposo, que trabajaba en Nueva York, pero que ahora ya no tendría la posibilidad porque eh, ya había perdido los boletos, se los habían birlado, vamos a decir. Entonces la señora Blavatsky, en, con plena solidaridad y con ese corazón generoso tan grande que tenía, fue a la oficina a cambiar su boleto que ella tenía de primera clase y se tuvo que ir, dividir el boleto en varias partes para que pudiera viajar la señora con sus niños, y se fueron digamos, a la parte más fea, como la bodega, ¿no? Del barco. Ahí se fue con todas las incomodidades, y eso demuestra el gran corazón, la gran sensibilidad humana o espiritual que tenía la señora Blavatsky, ¿sí? Que ella, siendo una aristócrata, no le importó ir digamos, en la parte más, menos favorable, con todas las incomodidades. Viajó así a Nueva York. Sabrá Dios cuántas horas o cuántos días, no lo sé. Entonces, eso es algo que da ejemplo de la grandiosidad de este ser humano llamado Elena Petrovna Blavatsky. La multiplicación de los centros locales debe ser la primera consideración en sus mentes. Cada persona debe esforzarse por ser un centro del trabajo en sí mismo. Cuando su desarrollo interior haya alcanzado un cierto punto, atraerá hacia sí en forma natural a aquellos con quienes está en contacto bajo la misma influencia. Se formará un núcleo al que se unirán otras personas, creando un centro del cual irradia información e influencia espiritual, y hacia el cual se dirigirán influencias aún más elevadas. Pero que ningún hombre establezca un papado en vez de la teosofía. Esto sería suicida y siempre ha concluido fatalmente. Todos somos hermanos estudiantes, más o menos avanzados, pero nadie que pertenezca a la sociedad teosófica debe contarse como algo más que eso, a lo sumo como un maestro alumno, sin derecho alguno a dogmatizar.
lo que no entiendo aquí, ¿a qué se refiere que dice que ningún hombre establezca un papado en vez de la teosofía? Porque esto sería suicida y siempre ha concluido fatalmente. No sé si papado a qué se refiere, si a un ser acaparador de todo el conocimiento y que, porque dice, siempre ha concluido fatalmente. Bueno, No sé a qué se refiere a eso. bueno, Adelante, Miguel. bueno, el papado no se refiere exactamente a que sea un papa como en la Iglesia Católica, sino un líder que quiera manejar en todo y por todo y según su criterio a la sociedad. Lo dice muy marcadamente. Lo más importante es que nosotros nos esforcemos por ser un centro de trabajo en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos como derrotero, como vía, como una obligación moral interna de nosotros en esforzarnos en aprender algo, en estudiar, ser el centro de trabajo y trabajar constantemente. No es necesario entrar a una logia o estar constantemente yendo día y noche a la sociedad. No, es convertirte tú en una persona que está buscando plasmar en sí mismo los fundamentos de la sociedad teosófica. Y no son, y lo repetimos, aquí no hay maestros, aquí no hay gurús, no hay guías. Todos somos hermanos estudiantes. Nada más eso. Muchas gracias, Miguel, por tu participación tan bellamente y puntualmente aclarado. Y es que efectivamente aquí dice que este centro de trabajo en sí mismo, es decir, el estudiante debe convertirse en eso, en un centro de trabajo. Y dice, cuando su desarrollo interior haya alcanzado un cierto punto, atraerá hacia sí en forma natural a aquellos con quienes está en contacto bajo la misma influencia, es decir, que se convierte en un centro de energía que va a atraer a aquellos que estén en la misma sintonía. Y esto sucede de manera natural, como lo dice aquí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una confluencia, hay una identificación de energías que confluyen en el mismo punto en el que se convierte un centro de energía, el estudiante que tiene, que puede influenciar a través de sus pensamientos y de su energía, e incluso de sus emociones elevadas, hacia a otros que también puedan ser afectados favorablemente, desde luego, con estas influencias energéticas que pueden dar. Y eso es lo que ocurre, porque además los seres humanos estamos buscando este conocimiento y en función de ello, sin que nos demos cuenta, quizá diríamos de manera inconsciente que no lo es, pero nos empuja esa energía porque tenemos ese deseo, ese anhelo de encontrar algo elevado. Y eso lo busca el alma, no el hombre físico con su cerebro, sino que el alma impulsa al cerebro físico y al ser humano que camina en este valle de lágrimas a buscar un lugar, un punto de confluencia donde pueda enriquecer y enriquecerse de esa misma energía. Así lo entiendo yo. Gracias, Andrés. José Sí, Cleófas. de nada. Adelante, José Cleófas. Sí, buenas noches. Un abrazo para todos. Mi hermano Miguel Ángel, un abrazo, querido hermano. Y a todos. Aquí, sí, quería comentar, casi que me la ganó mi hermano Miguel Ángel.
en donde dice sobre un papado. Fue una época, pienso yo, ¿verdad? Que estas cartas fue una época en que fue pues muy criticado el movimiento que hizo Blavatsky, ¿verdad? En relación, ¿verdad? A las costumbres que existían en esa época. Y puede ser que pudo haberse referido a las, ¿verdad? A la Iglesia Católica, que en ese tiempo, pues eran los que mandaban y eran los que decían y eran todos lo que ellos se hacía. Y cualquiera que no llevaba sus ideas, pues ya lo tachaban de una forma o de otra, ¿verdad? Pues así se me ocurre a mí, ¿verdad? Por eso que haya utilizado la palabra papado y que pues esto es diferente. Yo lo entiendo como una, pues como dicen más como ya se leyó, una hermandad en donde no haya que unos abusen de otros, ¿verdad? Donde haya cooperación, donde se cultive, pero no abusar de las demás personas, como en esa época se hacían en algunas organizaciones como la Iglesia Católica, que nada más abusaba de la sociedad. Así entiendo en ese renglón. Gracias, queridos hermanos. Desde que se fundó la sociedad, ha habido un notable cambio en el espíritu de la era. Quienes nos dieron permiso para fundar la sociedad previeron esto, que ahora está creciendo rápidamente, una ola de influencia trascendental tras una ola de mero fenomenalismo. Hasta las revistas de espiritualismo están gradualmente eliminando los fenómenos y las maravillas para reemplazarlos con filosofía. La Sociedad Teosófica ha encabezado este movimiento, pero aunque las ideas teosóficas hayan entrado en todo desarrollo o forma asumido por el despertar de la espiritualidad, la teosofía más pura y sencilla tiene todavía una seria batalla que librar para el reconocimiento. Los viejos días se han ido ya para no volver, y muchos teósofos que aprendieron con la amarga experiencia se han prometido a sí mismos no hacer jamás de la sociedad un club de milagros. Los débiles de corazón han pedido en todas las edades señales y maravillas, y cuando estos no han sido otorgados, se han rehusado a creer. Eso no ocurre con quienes siempre comprenderán la teosofía pura y simple, pero hay otros entre nosotros que se dan cuenta intuitivamente de que el reconocimiento de la teosofía pura, la filosofía de la explicación racional de las cosas y no de los principios, es de suma importancia en la sociedad, puesto que solo ello puede proporcionar el faro de luz que se necesita para guiar a la humanidad hacia su camino verdadero. Bien, la Sociedad Teosófica se fundó en 1875 y desde luego por instrucciones de los maestros. No fue un invento de la señora Blavatsky. Entonces, los maestros ya tenían previsto todo esto, pero además he de decir que en el último cuarto de cada siglo ocurre este tipo de manifestaciones. Hay una renovación de el aspecto espiritual a nivel planetario. Entonces, se espera que en el último cuarto de este siglo XXI, nuevamente, y desde antes, aparezca un ser humano que encabece una revolución a nivel espiritual también. Y esto, desde luego, que es una sacudida para la humanidad y sobre todo para los materialistas, porque así está establecido. No recuerdo, vamos a buscar dónde está esta declaración, pero esto se da en ese contexto precisamente de que en el cuarto, bueno, en el último cuarto de cada siglo, que es el cuarto, desde luego, esta parte final de cada siglo, aparece
una renovación de la espiritualidad, ¿sí? Entonces, en cada último tercio o último cuarto de los siglos, viene esta revolución de las conciencias, digamos, y es entonces vienen las sacudidas y vienen las controversias respecto de todas las creencias establecidas, prácticamente en el sentido espiritual y también en lo social. Se rompe el paradigma que ya estaba establecido y empieza una nueva etapa, una nueva era. Y así se empezarán a ver los signos ya que se vaya acercando a este último cuarto. Por ahí del 2075 seguramente se dará el cambio, pero previamente habrá ya manifestaciones de esa naturaleza. Se va preparando a la humanidad. Por eso dice, los viejos días se han ido para no volver, porque ya nada volverá a ser igual. Se parecen las cosas, pero no son lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y se requiere que se entienda que no es un club de milagros, solamente que es algo pasajero. Esta cosa de lo espiritual es para siempre. Los cambios que se hacen deben de avanzar y de quedarse en la memoria de la humanidad para siempre. Entonces, se requiere corazones fuertes, no débiles. Personas débiles de corazón no tienen cabida. Por eso hasta en la Biblia se dice, ¿no? No se requiere. Bueno, es preferible tener débiles que tibios, ¿no? Y en este caso se requiere fortaleza de corazón para que se pueda avanzar. De otra manera, no será posible. Entonces, todos los poderes que va adquiriendo el ser humano debe utilizarlos para ponerlos al servicio de los demás, ¿sí? En donde Ajá. nos dice que la teosofía pura es la que nos va a llevar a un camino verdadero, al camino verdadero de encontrar la humanidad al servicio de la humanidad, es decir, el cambio del yo personal a través de estudiar la teosofía pura. Y la teosofía pura es la filosofía de la explicación racional de las cosas, no de los principios. Los principios no los podemos explicar racionalmente y no es la labor de la teosofía inmiscuirnos en esos principios tan sin más allá de la seidad. No es esa la tarea, sino más bien los principios y la explicación del racional de las cosas, de los efectos, como tú estabas estudiando, la ley de la gravedad, la ley del karma, la ley de la atracción y la repulsión, son cosas que pueden ser explicadas a través del razonamiento puro para poder empezar el camino de iluminación del ser humano en el conocimiento personal. El resto, que es el despertar espiritual, viene solo a través de esta teosofía pura y cruda, que es la explicación de las cosas filosóficamente y lógicamente. Después viene ese despertar espiritual, en donde ya encontramos la intuición y nuestro camino más personal con la vida espiritual. Entonces, eso hace como que énfasis en la importancia de la época que está empezando Kyuyoshi aquí en los Estados Unidos en esos momentos. Bien, muchas gracias por una explicación aclaradora que nos las haces tan sencilla, efectivamente. Isabel pregunta en el chat, Ajá. ¿cuál fue el cambio en el siglo XX? En el siglo XX tuvimos a Krishnamurti, efectivamente, a Krishnamurti en el siglo XX, que él vino, que Krishnamurti murió en 1997, no, 87, perdón. También él vino a revolucionar con la forma de que debemos entender la vida a través de la enseñanza teosófica, ciertamente, aunque él
se separó de la Sociedad Teosófica, pero él se entiende que es un discípulo de los maestros, de los mismos maestros de la señora Blavatsky. Entonces, en el siglo XXI deberá aparecer un nuevo personaje que haga estos cambios. Entonces, todavía lo de Krishnamurti, si apenas se está aprendiendo, digamos, de aquella primera etapa que tuvo mucha fuerza la Sociedad Teosófica, porque estaban los iniciadores, los fundadores, y todavía la presencia de la personalidad tan fuerte, potente de la señora Blavatsky, hizo que la humanidad se revolucionara. Y también en el siglo XX, con Krishnamurti, incluso, pues él tuvo conversaciones con los filósofos de su tiempo y demás, incluso lo invitaron a dar un discurso en la ONU, precisamente, en ocasión de la reunión del mundial de las religiones en la ONU, precisamente. Y entonces, si ha costado trabajo aceptar las enseñanzas de Blavatsky, las de Krishnamurti están tomando fuerza en estas fechas también, a través de la Fundación Krishnamurti, y hay un movimiento encaminado a eso, que precisamente resalta los valores de la atención como fundamento primordial para poder ir hacia nuestro interior y desde ahí empezar a trabajar precisamente todo lo externo. Pero Krishnamurti, su trabajo es precisamente despertar la conciencia de que todo tiene que ser desde adentro hacia afuera. Si no mejoramos internamente, no podrá haber mejoría. Precisamente lo que decía al principio respecto de que si no tenemos paz interna, no podemos nosotros aspirar a que la humanidad tenga paz. Si individualmente no tenemos paz, no podrá tener paz la humanidad. Y esa es una enseñanza de Krishnamurti precisamente. Ese es el movimiento que él impulsó fundamentalmente, trabajar con la mente para que la mente esté despierta, precisamente. Ese fue su trabajo fundamentalmente. Hay que ver los videos que existen en YouTube de Krishnamurti y verdaderamente que lo sacude a uno. ¿Sí? A mí por lo menos me sacude cada vez que me meto a ver sus videos. ¿Sí? Ya hay algunos que son hablados en español y otros que son doblados y o subtitulados, mejor dicho, y pues son muy interesantes las conversaciones que dejó, y que eso es el cambio que se pretende, ¿sí? El cambio mental, el cambio de mentalidad fundamentalmente es lo que hizo Krishnamurti. Bueno, Krishnamurti es como el personaje, la punta de lanza, pero recuerden que no solamente es una persona, sino todo el contexto científico y también las otras ciencias humanísticas, la misma filosofía, se van modificando a partir del último cuarto del siglo. En 1780, por primera vez se estudiaron los textos más antiguos del Ramayana por los ingleses, y ese fue un golpe que modificó todo el contexto de religiosidad y de búsqueda de la verdad. Ahí está un ejemplo, 1700, 1800, Blavatsky como punta de lanza, pero también a la vez ya existían nuevos modos de comunicarnos. Ya las rutas marítimas estaban más marcadas, las que utilizó Blavatsky. Es el contexto, el rodeo. Y en este siglo, en el siglo XX,
Recuerden que la ciencia se enfoca en todo lo referente al aire, porque estamos iniciando la época de Acuario y a partir de 1975 la velocidad en la comunicación se dio. Empezaron a salir los comunicadores de tipo ladrillo que tenían un alcance corto para comunicarnos. Después vino el celular y vino después el Zoom y todo es a través del aire. Estamos precisamente viendo cómo hay todo, no solo un personaje, sino todo un contexto que cambia cada último cuarto de siglo. Y en el siglo XX, que es el que preguntaba la hermana, la ciencia se enfoca precisamente en utilizar el yoga, que no lo logra totalmente, hay unas distorsiones, pero enfocó. Y enfocó también lo que nunca se había hecho, enfocar el funcionamiento más allá de lo que se ve y se toca, el funcionamiento de nuestra mente, de la mente humana. Ahí está otro empuje en el proceso evolutivo de la humanidad. Entonces creo que queda claro con esto de que hay personajes, pero también el contexto cambia. Y en el contexto, por ejemplo, de Madame Blavatsky, también hubo personajes que vinieron a América y lo hicieron levantar y quitar un poco la venda de la religiosidad católica. Recuerden que los primeros escritores o literatos que tenemos en el siglo pasado también han buscado una claridad en los principios, en los conceptos literarios y no solo literarios, sino también dentro de las religiones. Y entonces en ese siglo, en ese último siglo, la Iglesia Católica empieza a descender. Y vemos ahora su situación que cada día es más precaria, pero aún todavía tiene una gran potencia en toda la humanidad. Creo que le queda claro a la hermana que preguntó sobre el siglo pasado, siglo XX. Aumento de la velocidad de la comunicación, aumento del conocimiento del cosmos y aumento de las ciencias al servicio del ser humano, psicología y utilizando aspectos subjetivos que tiene la yoga. Y ahí está como en los hospitales de Estados Unidos ya se utiliza la meditación como un procedimiento curativo. Y si nos vamos más atrás, Miguel se refirió a los 1780, y más atrás, Giordano Bruno, que también al cual se le denomina el apóstol de la teosofía, que en el año 1600, o sea, previo al 1600, Giordano Bruno fue sacrificado, pero se mantuvo con sus ideales y hoy en día es parte de la enseñanza teosófica también, de aquellas habrá que profundizar en las obras de Giordano Bruno desde el punto de vista científico, filosófico y espiritual. También tuvo un gran valor y también se dio a finales de los 1500 también. Esas son las figuras prominentes que han aparecido de tiempo en tiempo al finalizar o en el último cuarto de cada siglo. Es un fenómeno que se da y que los maestros lo saben precisamente. La sociedad teosófica precisamente por eso apareció en ese tiempo, porque hay energías que los maestros conocen que favorecen el establecimiento de nuevas ideas, precisamente para relanzar
a la humanidad hacia otros estados más elevados de conciencia. Ese es el trabajo que hacen los maestros y los personajes que son sus enviados, que son sus agentes, diremos los agentes de la teosofía, de la sabiduría divina, que los maestros envían para que encabecen un movimiento de tal naturaleza, siempre con la idea de que la humanidad mejore. ¿No? De esta carta que efectivamente nos mueve, a mí me movió mucho cuando yo la leí, porque pues hay un reconocimiento a la labor del señor George y desde luego el reconocimiento de alguien que fue toda humildad o toda humildad, la señora Blavatsky, en este caso. Ella nunca, nunca, a pesar de los conocimientos y a pesar de estar tan empoderada, digamos, adquirió poderes. El coronel Olcott, dice que después de que regresó de su preparación en el Tíbet, después de varios años que estuvo en el Tíbet, dice Olcott que regresó Blavatsky convertida en un gigante mental, así lo dice. Él notó el gran poder mental con el que regresó. Desde luego, el entrenamiento le dio esa posibilidad de poder utilizar su mente a un nivel mucho más allá de lo que podemos concebir nosotros, pero ayudado también por las energías de los maestros, porque la labor a la que tenía como misión emprender era muy grande. Toda la historia de las catástrofes, del egoísmo, del materialismo y de todo el orgullo de los científicos y de la sociedad de su tiempo, pues pesaba sobre la conciencia de Blavatsky y ella tuvo que luchar en contra de todas esas circunstancias tan adversas. Y precisamente por eso a los discípulos se les prepara de tal manera que tengan que resistir todo esto, porque los maestros no meten la mano para poder quitarles un ápice del sufrimiento que tengan que enfrentar, porque es parte además de su desarrollo espiritual interno y diremos que son pruebas a las que se someten los discípulos. El trabajo que le encomendaron a la señora Blavatsky fue verdaderamente importante porque eran tiempos, si no del oscurantismo de la Edad Media, sí muy parecidos por el materialismo científico que permeaba o campeaba en ese momento la sociedad de fines del siglo XIX. Entonces, el trabajo que le encomendaron fue muy grande y hoy lo estamos apenas percibiendo. Hoy estamos comunicando esas enseñanzas que ella nos dejó y que son las enseñanzas de los maestros. Entonces, es importante que lo valoremos porque realmente es un ser humano muy avanzado, la señora Blavatsky, tanto en el aspecto moral como en el aspecto intelectual y en el aspecto espiritual. Y ese es el camino que nosotros pretendemos seguir, sin que nos propongamos ser como Blavatsky. Simplemente estamos aprendiendo y tratando de comprender estas enseñanzas que de manera natural, como se dijo anteriormente, nos conducirá a ese sendero. No es un asunto de que queramos o no, es que las mismas energías nos conducen ahí. Y cada vez nos vamos haciendo más conscientes de ese trabajo que debemos hacer, porque es seguir el mismo hilo, el cordón guía que nos llevará finalmente a alcanzar el objetivo que se propusieron los maestros, y es el despertar de la humanidad, el despertar de la conciencia espiritual. Eso es lo que tenemos como tarea. Todos, no solamente los que estudiamos teosofía, todos en otras corrientes o en otra actividad cualquiera,
los científicos incluso, ¿sí? Espiritualizar la ciencia, eso es muy importante. Todo lo que haya que hacer, se tendrá que hacer. Ahora, por ejemplo, los psicólogos, pues ya hay corrientes de psicólogos humanistas, por ejemplo, ¿no? Y todo eso tiene que ver precisamente con esas energías que están circulando por el planeta, precisamente, y que además, como bien lo dijo Miguel, precisamente por la influencia de Acuario también. Esas son las energías que están circulando y que encuentran receptores y que esos receptores pues se encargan de hacer la difusión correspondiente de todo este conocimiento. Pues simplemente tal vez retomar lo del cambio. Otra cosa que el cambio trajo en el fin de la era que en el 1800 hubo un despertar hacia la espiritualidad, pero a través de los fenómenos físicos, es decir, lo que ella consideraba como los fenómenos y las maravillas. Entonces fue un momento en donde hasta revistas espiritistas salían, todos hablaban respecto a las sesiones espiritistas y se volvió algo muy, muy común. Eso es apertura, puesto que veníamos del siglo de un obscurantismo total, una como hermetismo respecto al espíritu. El problema es que lo llevamos hasta la materialidad y eso fue lo que, al final de cuentas, el cambio que necesitaba hacerse en la era. Y sí se está espiritualizando y en esta nueva era ya no nos dejamos impactar por el club de milagros, sino más bien por el club del entendimiento. Entonces, eso es el nuevo despertar de la era, el entendimiento que va a través de la intuición y que va por la mente y por el aire, como bien Miguelito nos explicó muy, muy acertadamente. Simplemente eso, Enrique. De que se trata no solamente de comprender, sino de aplicar este conocimiento, así tal como lo expresa la señora Blavatsky, haciendo un reconocimiento a la labor del señor George y de los teósofos americanos en 1888, ¿verdad? Esto es lo que le da valor a cada palabra que expresa un sentimiento de la señora Blavatsky y que además lo hace con mucho amor. Todo esto, esta carta está llena de amor. Eso es lo que yo percibo cuando la leí, agradeciéndoles sinceramente su acompañamiento en estos trabajos que deben de tener un resultado positivo en nuestras vidas.